unidad, ¿no? Tendríamos que Sí, estar Lisa, en el hablando segundo lo tema. que es... Muy bien, perfecto, muchas gracias. De la asistencia familiar. Vamos a la diapositiva 19. Consultó, todos pueden ver diapositivas porque a veces hay que repetir el procedimiento porque no a todos les aparece. Sí, Lisa, en asistencia familiar Sí, y patrimonio familiar. Ahí ya pasó. muy bien, perfecto. Bueno, estábamos hablando en nuestra clase anterior sobre lo que son, pues, las características, ¿no es cierto?, de este derecho que es la asistencia familiar. La asistencia familiar, posiblemente ya hemos desarrollado esto, pero lo vamos a recordar, es inalienable, ¿no? Bajo el entendido de que la misma no puede ser cedida a tercera persona. Es una cuestión total y completamente personalísima, es intuito personal a persona específica, no para cualquiera. Por lo tanto, tenemos la imposibilidad nosotros de vender, de donar, de dar una forma de afianzar el cumplimiento de una obligación, o sea, de dar en garantía. Esas operaciones son total y completamente contrarias a la norma. ¿Por qué? Porque esa asistencia familiar está destinada, pues, para cubrir las necesidades básicas de la persona, ¿no? El sobrevivir, el alimentarse, el curarse, el vestirse, el educarse, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente es una cuestión, pero de vital importancia. Y por eso la norma prohíbe que la misma pueda cederse a terceras personas. Esto de inalienable tiene que ver con cuestiones de disposición y que a su vez se relaciona con la siguiente característica que es la intransmisible, que es intransmisible, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Al ser pues un derecho personalísimo, por ejemplo, cuando tú pierdes la vida, pues la asistencia familiar que tú percibías pues va a morir contigo, ¿no? Es una persona que se encuentra pues en un estado de necesidad, los cuales tienen que ser acreditados ante la autoridad jurisdiccional para que el juez pueda imponer pues este beneficio a favor de él. Por supuesto que cuando hablamos pues de menores de edad, se sobreentiende que ellos no pueden sobrevivir por sí mismos. Pero no tenemos que perder de vista que la asistencia familiar también se puede fijar para personas que son mayores de edad, ¿no? Nuestros padres en algún momento pueden tener pues ciertas complicaciones donde de ser necesario, si nosotros no colaboramos voluntariamente, pues puedan demandarnos el pago de un monto por concepto de asistencia familiar, ¿correcto? Están obligados a prestar pues esta obligación. Desde ya la o el cónyuge. Esto está un poco discutido. No se olviden que ya habíamos hablado en una anterior clase donde prácticamente ya al cónyuge en un proceso de divorcio o separación, pues ya no le corresponde un monto de asistencia familiar y hemos tenido importantes reflexiones y participaciones por parte de ustedes, ¿no es cierto? Donde algunos, por supuesto, no estaban de acuerdo y otros también han señalado cuestiones de que la mujer tiene que ser una mujer independiente, luchadora, trabajadora. Pero el derecho que corresponde, pues corresponde, ¿no? Ahí ya me voy más o menos a puntos de que no quiero que mi hijo un solo peso de su padre porque no quiero nada de él. No, esa no es la premisa, ¿no? Eso es para el hijo, no es para la mujer. La madre o el padre o ambos. Si yo soy un hijo que estoy dentro de un matrimonio fracturado o una familia ya desintegrada, posiblemente puede que esté viviendo yo con algún tío, ¿no? O de repente con alguna tía, o quién sabe con mi papá, o quién sabe solamente con mi mamá. Por supuesto que los que tienen pues la obligación de otorgar esta asistencia familiar son mis progenitores. Por lo tanto, yo podré demandar a ellos pues el cumplimiento de dicha obligación. Se entiende que ambos cumplen de distinto ámbito, ¿no? Y también ambos también podrían dar un monto económico en similar proporción. Las y los hermanos. Si no tengo ninguno de los anteriores o si tengo algunos de los anteriores y los mismos han logrado justificar que se encuentran en una imposibilidad, ¿no es cierto?, de pasar la asistencia familiar en mi favor, pues también podría demandar yo a mis propios hermanos o a mis propias hermanas. Es que son esos nexos y esos lazos que están ahí pues dentro de lo que es el derecho de familia. La o el abuelo o ambos. En caso de que mi padre no esté o se encuentre imposibilitado, pues ahí también entran, ¿no es cierto?, los padres de mi papá, que terminarían siendo pues mis abuelos
ya sea materno o materno. Habrá que buscar, pues, cuál de ellos tiene mayores posibilidades y si están vivos, por supuesto, para que yo pueda demandar, pues, que me puedan dar un monto de asistencia familiar. Las y los hijos, aquí estamos en una función ya viceversa, donde posiblemente los padres son los que están imposibilitados, se encuentran sin trabajo, tienen alguna enfermedad, algo que les imposibilita el trabajar o no cuentan, pues simple y sencillamente con una renta, no han podido jubilarse. Bueno, en ese sentido, si tú no lo das voluntariamente, pues él te lo va a pedir vía proceso judicial. Esto de la vida es pues una cuestión de retribución, es una cuestión de cuídame, edúcame, críame tú primero y que luego yo me tengo que devolver pues todo eso cuando tú seas una persona de la tercera edad, ya seas un anciano, ¿no es cierto? No puedas valerte por ti mismo y es ahí donde me toca, perdón chicos, disculpen, es una llamada importante, ¿sí? Voy a ver de silenciarlo. Aló, ¿cómo está, doctor Parada? Buenas noches. Bien, chicos, mil disculpas, ¿ya? Son cuestiones protocolares que uno tiene que cumplir y, bueno, más bien me doy el tiempo para comentarles un poquito. Hoy día se lanzó un libro, la presentación del libro del doctor Alex Parada, el Código Procesal Civil Concordado, y recibí una invitación formal para el evento. Hoy a las 5 de la tarde era la realización, para que yo pueda hacer algunas críticas, un análisis a dicho libro. Y entonces yo me sentí realmente muy especial, muy honrado, ¿no es cierto?, que un autor de un libro me hable a mí, ¿no es cierto?, como una especie de referente para dar algunos criterios sobre dicha obra literaria. Entonces él me llamó para darme las gracias por el tiempo y todo eso, porque sabe también que manejamos una agenda muy apretada. Y así como me ven ahorita, pues estaba yo con un ternito de corbatita hace unas cuantas horas atrás participando del evento. Muy bien. Ok. A ver, ¿dónde estamos? Volveremos a lo nuestro. Bien, entonces, como ustedes verán, decíamos, esto es una función social, ¿no? Es una obligación moral, es una obligación amorosa de retribución y devolver, pues, todos esos mejores años que han dedicado nuestros padres, uno, ¿no es cierto?, para procrearnos y sacarnos adelante. Definitivamente es un gran esfuerzo, es un gran sacrificio y a veces pues tenemos también el papel de que uno solo de ellos está haciendo pues de padre y madre, ¿no es cierto? Todo ese reconocimiento, toda esa retribución hacia ellos y tiene que ser pues en base a una retribución posiblemente donde tengas tú que destinar pues, recursos económicos a raíz de los problemas que ellos puedan estar superando, ¿no? Desde ahí, del por qué la importancia de que tú tienes que ser un buen padre, ¿no es cierto?, para el día de mañana, pues al tener buenos hijos, ellos no te dejen olvidados y te puedan acompañar pues en tu vejez, ¿no? Bien, tenemos también que esto se puede pedir a los nietos. Un segundito, estamos agregando a los que están en sala de espera. Ya está. También se puede solicitar a los nietos en aquellos casos de que tus hijos pues presenten los justificativos necesarios donde se pueda ellos pues deslindar de esa responsabilidad. ¿Cuáles serían esos justificativos que de repente no tienen ese rédito o esa ganancia adicional o que ya están cargando con otras cargas, otras asistencias familiares, ¿no es cierto? Todo eso va a valorar pues la autoridad jurisdiccional para ver si tu hijo no puede y finalmente, no es que el juez automáticamente va a decir, ah, el hijo no puede, al nieto, no. Tú lo tienes que presentar en la demanda.
Y fíjense, ¿no? Cómo traspasa aquí las barreras del parentesco en razón a la consanguinidad y nos encontramos ya en lo que sería, la afinidad, ¿no? Estamos hablando de la relación que tú tienes con la familia de tu cónyuge. Y en este caso, pues también se podría pedir asistencia familiar al yerno o a la nuera. Por supuesto que es una especie de aplicación subsidiaria, ¿no? Siempre y cuando los anteriores no puedan o hayan logrado justificar o simplemente no existan o estén muertos o cualquier eventualidad similar, pues recién vamos a poder demandar a estas personas, ¿no? Y el suegro y la suegra, pues prácticamente también tendrían obligación de pasarte asistencia familiar. Los beneficiarios. Bueno, generalmente son los hijos, primordialmente. ¿Por qué? Porque son menores de edad, forman parte de un grupo social muy vulnerable. Ellos todavía no tienen pues los medios ni los mecanismos para poder autosostenerse por sí mismos, ¿no? Inclusive cuando uno es adolescente o ya tiene una profesión, cuesta bastante lograr una independencia económica para de ahí ir adelante tirando, ¿no es cierto?, ese camión de responsabilidad que todos tenemos encima y salir adelante. Los hijos que siendo mayores presentan incapacidad psicobiológica. Técnicamente estamos hablando de lo que se conoce como los discapacitados. Si bien la asistencia familiar tiene una extensión de hasta los 25 años, pues eso es en condiciones normales, ¿no? Una persona que está en sus 5 sentidos, que está pues íntegra en sus capacidades tanto físicas como mentales, ¿no? Pero ya cuando tenemos lamentablemente cierto tipo de discapacidad, pues eso se hace más difícil de que la persona pueda pues valerse por sí misma. Peor si es una discapacidad de gran porcentaje, ¿no es cierto? No es lo mismo, digamos, que no tengas un brazo, aún así puedes conseguir un trabajo, puedes realizar ciertas tareas, ¿no es cierto? Ya sea de forma intelectual o de forma física. A que tú, por ejemplo, tengas un problema mental, por ejemplo, el autismo, digamos, ¿no es cierto? Que es una cuestión total y completamente diferente, ¿no? Entonces, el juez es el que se encarga, ¿no es cierto?, de valorar todos esos aspectos. ¿Cuándo son beneficiarios los padres? Sí, efectivamente, no necesariamente porque estén de avanzada edad, también pueden tener un problema, ¿no es cierto?, emocional, psicológico, el cual pues necesariamente se encuentran en esa imposibilidad de sobrevivir por sí mismos y requieren de la ayuda y de la asistencia pues, de sus hijos, ¿no? En una primera instancia, la razón común sería pues que tengan una avanzada edad y que no hayan podido, como les decía, pues prever, ¿no es cierto?, el tema de su vejez, ¿no? No han podido acceder de repente necesariamente a lo que es la seguridad social y es muy difícil afrontar una vejez sin tener ese apoyo y esa entrada, ¿no es cierto? Pero nuestros padres, que también son relativamente jóvenes, ¿no es cierto?, que están todavía en edad activa, también podrían pedirnos la asistencia familiar en caso de que ellos tengan algún problema psicológico o físico, ¿no? Como en el anterior caso. Los cónyuges. Bueno, hay una relación pues matrimonial o estamos hablando posiblemente de una unión conyugal libre de hecho, ¿no? El hecho de ser pues socios en la vida conlleva esos efectos tanto personales como patrimoniales y también existe un deber de colaboración. Esto podrá presentarse cuando alguno de ellos se encuentra afectado con alguna enfermedad grave, ¿no? Porque el simple hecho, decíamos, de la separación o el divorcio ya no amerita el tener que pasar un monto de asistencia familiar. Aquí estamos hablando de un problema distinto, ¿no es cierto? Un problema que no le permite a la persona pues estar en actividad laboral y por lo tanto pues hay la necesidad de que tengamos que pasar ese beneficio a nuestro cónyuge. Por eso dice, ¿no? En las buenas, en las malas. Requisitos para la petición. Bueno, el principal requisito que aparece ahí es el estado de necesidad. ¿En qué se traduce el estado de necesidad? De que la persona se encuentra pues necesitada, ¿no es cierto? Se encuentra en una situación económica difícil, se encuentra con un impedimento ya sea físico, ya sea psicológico, sea mental, por lo tanto no puede para sí mismo pues cubrirse sus propios gastos de necesidad y sobrevivencia, ¿no?
Él no está en posibilidad de procurarse, pues, por sus propios medios, todo aquello que necesita para subsistir, ¿no? Ese es uno de los fundamentos y es el que genera, pues, el estado de necesidad. Además de ello, se supone que tiene que existir el vínculo jurídico, ¿no? Entre el obligado y el beneficiario. Yo no puedo demandar, pues, a alguno de ustedes asistencia familiar por más alumno, estudiante que sea o miembro de la universidad, ¿no es cierto? Sino que en realidad tiene que haber ese vínculo jurídico que determina lo que se conoce en derecho procesal civil como la legitimación procesal. No basta con ser mayor de edad, no basta con ser persona, sino que tiene que haber un interés directo, legítimo en la pretensión que termina siendo el objeto del proceso. Por otro lado, pues tiene que existir, ¿no es cierto?, una capacidad económica por parte del obligado. ¿Qué quiere decir eso? Que al que tú estás demandando se sobreentiende pues que él está en un buen estado económico, físico, mental y emocional y por lo tanto tendría cierto rédito para poder colaborarte pues con esa asistencia familiar. La fijación del monto, esto lo van a encontrar por ejemplo en el artículo 116 del Código de las Familias y el proceso familiar. Esto se va a determinar en base a las necesidades que tenga la persona que está ahí como beneficiaria, ¿no? Y por supuesto también como contrapeso está el tema de las posibilidades que tenga la persona, ¿no es cierto?, como obligado de poder prestar pues ese monto, cubrir esa necesidad. En sí, lo que tiene el juez ahí es un tema de tablas, ¿no? No vayan a pensar que hay una tabla de recibe esto, se le da esto. No, no, no. Me refiero a otro tipo de tabla. Bajo el entendido de que, por ejemplo, a ver, ¿qué tenemos que ver? Por un lado, los ingresos que tiene el obligado, ¿no? Cuánto es su sueldo, su salario, lo que percibe, un monto aproximado. Y en caso de que sea indeterminado y sea una persona con todas sus plenas facultades mentales y físicas, pues se considera que cualquier persona mínimamente está viviendo en base a un salario mínimo nacional, ¿no? Ahora, ¿qué hace el juez? Ve todos los ingresos y ve todos los egresos de la persona, porque no nos tenemos que olvidar que esa persona también tiene gastos para sobrevivir por sí mismo, ¿no? También tiene que alimentarse, tiene que pagar pues un lugar adecuado para vivir, tiene que vestirse, tiene que curarse, ¿no? Y tenemos que sacar posiblemente también de esa tablita qué deudas tiene, ¿no? ¿Qué cargas tiene? De repente ya pasa asistencia familiar a otra persona. De repente también tiene una deuda en una entidad financiera al cual paga un interés y paga, ¿no es cierto?, parte del capital. O de repente tiene préstamos con personas particulares, los cuales también pues merman, ¿no es cierto?, el dinero que va a quedar para que él pueda subsistir, ¿no? Y de ahí nos vamos desde el otro punto de vista, donde vamos a tratar, ¿no es cierto?, de determinar pues cuáles son las necesidades del beneficiario. Y dependiendo la edad, ¿no es cierto?, la imposibilidad que presenta, el tema de, bueno, la necesidad que tiene en sí, pues el juez va a tener que colocar un monto que sea aproximado, un monto que sea posible, ¿no es cierto?, porque de lo contrario va a ser un monto que no va a poder cubrir la persona y que finalmente va a acumular esos montos y va a terminar pues con una orden de en palma sola, ¿no? Y con orden también de embargar y rematar pues los pocos bienes que tenga a su nombre, los pocos o muchos bienes que tenga, no sabemos, ¿no? La autoridad judicial fijará la asistencia familiar en un monto fijo porcentual o su equivalente. La capacidad de otorgar esta asistencia familiar se supone que tiene que ser pues demostrada, ¿no es cierto?, mediante los ingresos periódicos que tenga la persona, sueldos, salarios, réditos, no sé. En los casos en que exista un ingreso mensual igual o menor al salario mínimo nacional, se ha establecido, ¿no es cierto?, que mínimamente la persona tendría que estar dando un 20%. A ver, les pregunto, ¿alguien sabe cuánto es el salario mínimo nacional? A ver si nos pueden actualizar. 2.122, si no me equivoco. Sí, creo que era un monto. Doctor, 2.125. 2.125. Ok. A eso pónganle el 20%, a ver cuánto sale.
425, pues. Lo hicieron en calculadora. Correcto. Licenciado, Adelante. Correcto. disculpa, aprovecho para hacerle una consulta. Esto de la asignación de la asistencia que se baja para los parientes consanguíneos y hasta lo de afinidad. Sabemos que si son padres, si no cumplen, habiendo ya asumido la obligación, tienen cárcel. Pero por decirle para una nuera, un yerno, un suegro, igual hay cárcel si se han comprometido o le rematan bienes. ¿Es el mismo castigo? Sí, sí, es el mismo castigo, ¿no? Es una de las pocas obligaciones exigibles civilmente donde no se ha neutralizado pues el tema del apremio corporal en caso de incumplimiento. Es que si no, ¿cómo más lo podríamos presionar, no? Son lo que se conoce en materia de Civil 3, los astraints, que son los medios de coercibilidad que ejerce el juez como autoridad jurisdiccional para hacer cumplir y materializar su resolución. Entonces, sí, es bajo conminatoria la premia. La palabra, ¿usted ha visto alguna vez que le han obligado a un segundo o tercer grado? Bueno, la verdad que yo en mi corto ejercicio profesional, yo estoy ejerciendo pues a partir del año 2006, ¿no es cierto? Tengo creo algo así de 15 años, pues no lo he visto. Generalmente hay un desconocimiento por parte de Juan Pueblo de la posibilidad que existe de demandar a otras personas, incluyendo el suegro, la suegra o abuelo y abuela, ¿no es cierto? Entonces no lo he visto. Ahora habrá que ver pues qué corazón tiene también la persona para mandarlo preso. Si yo sé que tiene y puede y no lo está dando, pues lo meto preso, ¿no es cierto? Y si yo sé que realmente tiene una imposibilidad o no le alcanza, no tiene y está viejito y enfermo, ya me tocaré el corazón, pero eso es ya conciencia de cada uno de nosotros. Gabriela, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Perdón, doctor, y perdón por interrumpir, pero tomo la palabra de Farid. Daniel Alejandro, por favor, cierre su micrófono. Ahora sí, adelante. Sí. Eduardo Francisco, más por favor, cierre su micrófono. Perdón. Disculpe, doctor. Pienso que la ley establece mínimos. O sea, establece mínimos, ¿no? Porque el tema de la conciencia y el tema de la vida propia de cada persona debería, por la propia moral, establecer otros parámetros, ¿no? Pero la ley lo que hace es proteger el mínimo de protección para la persona que está siendo beneficiada, que se llama beneficiada, pero que en realidad está en una situación de indefensión. Es decir, no se trata aparentemente de temas de montos, sino de un tema de responsabilidad. Es decir, si hablamos de que somos una sociedad que acepta que tiene hijos y que está en ese sentido teniendo hijos, teóricamente debería ser casi de manera normal el aceptar, el tener una fijación de monto que no tenga por qué ser determinada por la justicia, sino simplemente por la moral, por la ética, porque uno tiene un hijo y uno tiene que saber cuál es la responsabilidad que tiene sobre ese hijo. Muy bien, excelente, ¿no? Lamentablemente, pues las personas no todas planificamos, no todas tenemos esa posibilidad, ¿no es cierto?, de ser conscientes al momento de traer a un niño al mundo y aprenden ahí en base a sus propios errores, ¿no?
Pero ya recaer con un segundo hijo en una situación difícil, un tercer hijo, ya eso sí realmente es una irresponsabilidad total, ¿no? Se supone pues que uno ya sabe ya con el charango, ¿no es cierto?, cuánto cuesta mantener el charango, uno ya sabe cuánto cuestan los pañales y la leche y todo ese mundo de responsabilidad que prácticamente no tiene tiempo ni fecha de caducidad, ¿no? Porque los hijos es hasta que tú te mueras o lamentablemente pierdas tú a uno de ellos. Entonces, un nexo y una responsabilidad, pero constante. El por ello, de por qué esto tendría que conversarse más, ¿no es cierto?, en niveles de colegios, de escuela, en temas de, pues, de procreación, el tema de la planificación y sobre todo, pues primero tratar en lo posible de sacar una profesión para que en base a ello tú ya puedas planificar tu vida a futuro. ¿Por qué se ha puesto un monto mínimo? Porque antes incluso los jueces fijaban pues montos que eran total y completamente insuficientes, se fijaban montos de 100, de 200 bolivianos. Para nada voy el monto que representa, ¿cuánto salió? ¿400 cuánto? 424. Muy bien. Tampoco ese monto de 424 y fracción, ¿no es cierto?, no es suficiente, no es suficiente. Todo el mundo sabe aquí, o la mayoría sabe, pues cuánto cuesta, ¿no es cierto?, un paquete de pañales y también cuánto cuesta el tema de la leche y peor el tema de la enfermedad. Así que definitivamente es una pequeña solución que se ha dado, pero que aún así es total y completamente pues insuficiente. Pero ya el juez tiene un parámetro, la ley lo establece y es importante porque antes carecíamos totalmente pues de ese monto. ¿Quién levantó la manito, por favor? Adelante. Solamente, doctor, quería aclarar, disculpe por la interrupción, pero creo que un hijo no es un tema como un bien patrimonial o para ponerle una cuenta, ¿no? Sino que simplemente es un hijo y tiene no solamente, no es un gasto o un costo, es una vida. Y lamentablemente la legislación lo atribuye y así da para el tema de los requerimientos en contra, para que la negación de una de una atribución económica por un hijo se vuelva una cuestión legal. O sea, es algo realmente inadmisible. Muy bien. Lamentablemente pues hay mucha inconsciencia por parte de los progenitores y pese a que es obligación, pues la conciencia cero y nos vemos obligados nomás pues a plantear los distintos procesos en base a lo que la ley establece. Bien, tengo manitos levantadas y en orden les voy a dar la palabra. Traten de ser breves, por favor. Primero, José Marcos Becerra. Sí, doctor, rescato mucho lo que usted habla sobre el tema de la moral y también de Gabriela, porque al final de cuentas es cierto, pero dejando un ladito eso, más al lado jurídico, yo quería hacerle la consulta, por ejemplo, antes el mínimo nacional era de 360 bolivianos y creo que hace como un año o más ha subido a 424, ¿cierto? Entonces la consulta es si la persona, mientras el juez no determine de que tiene que pagar ya no los 360, sino los 424, ¿está obligado a pagarlo o aún no? Disculpe. Muy bien. Cuando a ti te fijan un monto de asistencia familiar y está en base al salario mínimo nacional, pues ese monto tiene que irse actualizando periódicamente y no tienes que esperar a que el juez te lo haga porque finalmente cuando la parte lo pida se te va a acumular un monto pues ya exorbitante que vas a tener la dificultad de nivelarte. La ley establece que de forma automática ya tienes que dar el incremento, pues se supone, ¿no? Cada 1 de mayo, por el tema del Día del Trabajo, pues el gobierno daba ahí las noticias del incremento salarial y es ahí donde se tiene que hacer el reajuste con el retroactivo, porque estamos hablando que es un incremento pues para el presente año. Ahora, hay personas que reciben montos mínimos al monto de asistencia familiar, ¿no?
Puede que tú tengas un cliente que recibió una asistencia familiar de 200 bolivianos o 300 bolivianos. Eso no se va a nivelar de forma automática. Tú tienes que presentar un incidente para solicitar el incremento de dicho monto por concepto de asistencia familiar. Muy bien, Fernando Zurita Cabrera, adelante. Doctor, la pregunta va a lo siguiente. Si realmente, digamos, se puede aplicar esto porque la mayoría de los padres, sea hombre o mujer, que tenga que prestar asistencia familiar, generalmente en Bolivia hay la informalidad en los empleos. Creo que debe ser muy difícil demostrar unos ingresos, digamos, periódicos y declaraciones impositivas, porque reina la informalidad. Y en este caso, digamos, ¿cómo se puede demostrar que una persona tenga los ingresos para, como salario mínimo, para poder otorgar la asistencia familiar? Muy bien, interesante la pregunta. En realidad, pues, el Código de las Familias y el proceso familiar establece un mecanismo que atraviesa, pues, por el tema de los medios probatorios. Si bien hay cierta informalidad y bastantes casos quedan frustrados por el simple hecho de no poder demostrar, ¿no es cierto?, que tiene un negocio, que está a su nombre, que le es rentable, pero como no hay nada a su nombre, hay ese problema, por un lado. ¿Qué nos queda? Creatividad. ¿Creatividad en qué sentido? Que vaya una persona, vaya a charle, ¿no es cierto?, con el dueño de la tienda que supuestamente es el obligado, que se gane su confianza. No, no que lo grabe a ocultas, porque eso no va a servir de nada, ¿no es cierto? En realidad que le saque los datos en la mayor cantidad posible para que él sirva como testigo y diga, yo conversé, fui un día a su tienda a comprar y el señor me dijo que era el dueño, número uno. Y me dijo pues que le iba muy bien, porque yo le dije que será que es rentable que yo abra, por ejemplo, una tiendita allá en Sucre con las mismas, con el mismo negocio, giro, y usted podría proveerme, ¿no es cierto? Y entonces el señor ahí me comentó que le va muy bien, que mensualmente percibe dineros de, entonces necesito yo creatividad, necesito yo buscarle, ¿no es cierto?, el tema de cuántos bienes tiene a su nombre. O sea, y si no tiene para vivir ni para comer, ¿cómo pudo comprarse una casa? ¿Cómo se compró recientemente un auto? ¿No es cierto? ¿Cómo es que de repente accedió a un crédito en el banco? Entonces, por eso les digo, es creatividad. Pero generalmente hay formas y hay formas. ¿Cómo demandas a un mototaxista? Salario mínimo nacional, ¿no? Ojo, esto del 20%, los 425 y fracción que dicen por ahí, no significa que si tienes dos hijos con la misma persona, se va a multiplicar por dos. Yo sé que es lo ideal, ¿no es cierto?, que justifica desde todo punto de vista por las necesidades y los costos que hay para la canasta familiar. Pero hay una imposibilidad material, pues, de la persona, porque no se olviden que él también es persona y vive y tiene que mantenerse y a su nueva pareja y al nuevo hijo, ¿no es cierto? Entonces es una cuestión de que el juez no va a multiplicar por dos, sino que en ese caso, hablando de dos hijos, podría fijar un monto de 650 bolivianos. Yo era el abogado del mototaxista, por si acaso, y no estábamos peleando tema de monto, sino que ahí pude ver un tema de que no es dos por dos, ¿no? Es un tema de ver un monto adecuado y posible, y ahí incluso se puede fijar un monto por debajo del 20% del salario mínimo nacional, y está en el código, ¿no es cierto? Pero en aquellos casos donde exista, pues, ciertas deficiencias por parte del obligado, no sé, que tenga algún tipo de incapacidad, pero que tenga un trabajo, ¿no es cierto?, pero que su incapacidad también le demande, pues, el gasto de recursos económicos en sí mismo, ¿no? Danira Robles, adelante. Doctor, una pregunta. Cuando el niño o niña cumple la mayoría de edad y por temas de solidaridad por una de las partes, ya sea por las condiciones o por la otra parte no tener las condiciones de cumplir con el tema de la asistencia familiar, la asistencia familiar prescribe por el niño haber cumplido la mayoría de edad y no haber, digamos, nunca ejecutado o un tiempo nomás el tema de la asistencia familiar. Muy bien, perfecto. Gracias por la pregunta.
La asistencia familiar es un derecho, ya saben, irrenunciable, inalienable, pero ojo, hay aquí nuevas disposiciones referente a la prescripción. Han habido casos donde pues, han presentado liquidaciones por más de 7 o 10 años, ¿no? Yo no hace mucho, antes de que salgan las nuevas sentencias constitucionales en aplicación del principio de verdad material y otros, hemos podido liquidar, creo, a un señor por 7 años que debía de asistencia familiar, pero es que en realidad era un monto irrisorio el que pasaba el señor, pasaba un monto de 200 bolivianos, ¿no? Y el hijo siempre le pedía y él medio quedaba y no daba y destinaba pues esos dineros en otras cuestiones, ¿no? El papá. Ahora ya hay sentencias constitucionales que han establecido la prescripción de este beneficio, excepto los últimos 5 años. O sea, están aplicando el criterio de la prescripción común establecida en el Código Civil, donde la generalidad de los derechos patrimoniales pues prescriben en 5 años, ¿no? Entonces, si a mí me deben 7 años de asistencia familiar, solamente voy a poder demandar y cobrar los últimos 5. Ahora, ante ese conocimiento, no cometan el error ustedes de demandar solamente los 5, ustedes demanden todo, liquiden por todo, y que sea el abogado de la otra parte, pues el que se encargue, ¿no es cierto? Porque el juez no lo va a hacer de oficio, ojo, que sea el abogado de la parte contraria el que se encargue, pues, de observar la liquidación y de hacer prevalecer, pues, esa prescripción. Ahora, cuando nuestro hijo menor de edad adquiere la mayoría de edad, esto no es automático, esto no opera de forma ipso iure. Tiene que presentar más bien el obligado un memorial para solicitar ya la cesación de la asistencia familiar. Pero con seguridad le va a ir como en feria, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos que nuestro nuevo Código Procesal Civil ha extendido hasta los 25 años, o sea que no es una suspensión automática. Y es más, cuando él cumpla los 25 años, hay que meter un memorial solicitando la suspensión. ¿Ok? Porque si no lo haces, técnicamente seguiría corriendo. Bueno, esa es una corriente del antiguo Código de Familia de 1972. Ahora yo lo voy a probar. Tengo un cliente que tiene ya 26 años. El papá ha sido durísimo con el tema de la asistencia familiar. Era el que les decía yo, el que pagaba 200 bolivianos mensual. Y vamos a intentar, ¿por qué no? Por beneficio de mi cliente, de que él pueda pues liquidar hasta sus 26 años. ¿Por qué? Porque la otra parte, el obligado, no ha presentado el memorial, el incidente en realidad que debería establecer pues la cesación de la asistencia familiar por haber alcanzado ya su extensión hasta los 25 años. Y ustedes dirán, pero usted está fomentando a su cliente flojo, vago. No, lo que pasa es que mi cliente trabajaba y estudiaba y obviamente trabajaba o estudiaba en una universidad privada donde él pues se pagaba o andaba a pie o donde la mamá estaba de lavandera y cuando la mamá se enfermaba no tenía más que no poder registrar materia y ayudar a su madre económicamente, ¿no? Y es un chico, ustedes lo vieron al chico, se mete al CBA, pasa los cursos, los vence, se ha metido a hacer a la Domingo Sabio al instituto distintos cursos de obteniendo, qué sé yo, a nivel técnico, asistencia contable y demás. O sea, es un chico que se muere por estudiar, ¿no? ¿Son esos raros casos o son las grandes contrariedades de la vida donde a veces nuestros hijos, nosotros que tenemos toda la posibilidad de darles un estudio, una educación, pues son muy rebeldes para el estudio, finalmente no quieren estudiar y no estudian? Y hay otros niños, ¿no es cierto?, hay otros jóvenes que más bien se desesperan, no saben de dónde sacar el dinero para seguir estudiando y pues tener mejores oportunidades para el día de mañana. Son esas grandes contrariedades que se presentan en la vida. Bien, la última persona, bueno, tenemos dos más. Fox Alan, adelante. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, adelante. Pero, licenciado, lo establece la ley hasta los 25 años, pero cuando el joven tiene una familia, hasta ahí nomás. Yo he escuchado, quisiera que me aclare eso. Por supuesto, ¿no? Ya, si la persona está haciendo vida en común, pues con una mujer o con un hombre, se supone que ya está haciendo vida en común prácticamente. Si fuera menor de edad, incluso ya estaría emancipado, pero ya se sobreentiende, pues, que si está con alguien más, ese alguien más tendría la obligación de mantenerlo. Por lo tanto, hay que meter el memorial, no es automático. Mi hija se casó o se juntó, ya no tengo que pasar y te cruzas de piernas. Cuidado, cuidado que ella va a plantear la liquidación
Y el anterior régimen, ¿no es cierto?, establecía que se va a liquidar como es. Ahora hay que pelear para más bien demostrar un nuevo precedente de principio de verdad material, ¿no? ¿Cómo es posible que mi hijo que se casó hace 3 años me esté liquidando asistencia familiar siendo que está casado, ¿no? O está juntado. Entonces, si también el hijo ya tiene alguna profesión, y miren, nosotros hemos atacado duramente, no sé pues chicos, ¿qué hacemos? Porque si yo les voy comentando el caso, pues se nos va a ir toda la clase y no vamos a ver las diapositivas, ¿no? Pero ejemplo, ¿cómo era el tema? El padre presentó la cesación de asistencia familiar cuando mi cliente tenía ya 23 años y había argumentado que él ya había logrado pues tener algunos títulos de nivel técnico, ¿no? Entonces, cuando estamos en el día de la audiencia, ¿no es cierto? Llega el papá delante de la juez, lo saluda a mi cliente de beso, mi cliente también lo saluda de beso, se sientan, ¿no? Y luego ya cuando instalan la audiencia, pues el juez da la palabra primero al papá y él dice, no, que estoy fomentando acá porque mi hijo finalmente no termina de estudiar, él ya tiene una carrera, nivel técnico, la ley establece que yo ya no tengo la obligación y demás, ¿no? Y luego habla el abogado que también en ese sentido, ¿no es cierto?, señala que no, él ya tiene una profesión, él ya tiene un oficio, ya conoce, ya puede trabajar, entonces que se suspenda, ¿no? Y cuando me toca hablar a mí, yo agarro argumentos desde el primer momento en que veo ahí al cliente y tiene contacto con su padre, y entonces digo, ¿no? Mire, señor juez, qué contrariedad, ¿no? Es increíble que el padre de mi cliente venga aquí afectuosamente, lo salude de beso a su hijo, y que cuando usted le da el uso de la palabra, quiera quitarle pues todos esos recursos que le son necesarios a él para que él pueda estudiar, ¿no? No nos olvidemos que si él no ha podido entrar a pagar la universidad privada es porque el papá nunca cumplió con el monto de asistencia familiar y como prueba están ahí las liquidaciones que hemos presentado y que recientemente hemos podido cobrar un poco de ese dinero que la deuda, ¿no? Y es increíble porque se supone que nosotros como padres, ¿qué queremos, señor juez? Queremos que nuestros hijos tengan pues las mejores posibilidades en este mundo que cada día es más competitivo. ¿Cómo yo como padre me voy a conformar que mi hijo tenga una carrera a nivel técnica y lanzarlo a la vida ahí si yo puedo brindarle pues un mayor apoyo, educación? Y además, ¿qué es mi obligación, señor juez? Se supone que yo voy a hacer posible, y créame si está en mis manos, le voy a dar a mi hijo su título a nivel licenciatura y mientras él está trabajando yo le puedo pagar una especialización, pues se la pago y si él está, ¿no es cierto?, por hacer una maestría y no le alcanza, yo le voy a pagar la matrícula. O sea, creo que ese es el espíritu de todo, señor juez, como padre. Qué contrariedad que tenemos acá, ¿no? ¿Y cómo nos salió? Nos salió bien el discurso. Hemos convencido al juez. Ha mantenido el pago de la asistencia familiar, ¿no? Cosa que si el otro señor apelaba, pues agárrese el quien pueda, porque venía también el tema de las costas, los costos, el tema de que la sala tiene otro criterio distinto y quién sabe hasta le ponía un monto más alto, ¿no es cierto? Entonces hay riesgos, pero en ese sentido se ha desarrollado de esa forma, ¿no? Y el chico que represento, por si acaso, no se ha alzado mujer, vive con su madre, es muy inteligente, es muy hacendoso y actualmente él está trabajando y se está pagando porque el papá, para variar, otra vez está retrasado y debe pues asistencia familiar. Bien, teníamos una persona más, creo. No pueden participar todos, ya a los demás los vamos a dejar sin participar. Daniel Alejandro, el último. Gracias, profe, por la palabra. Yo era sobre el ejemplo que daba mi compañero Marco Becerra en el tema de la asistencia, por ejemplo, él decía si se le asignaba el monto del mínimo nacional, los 424, debería actualizarse automáticamente cuando surja la actualización del salario mínimo y debería ser automático. Ahora, ¿qué pasa si el monto asignado fijado es superior a eso? Por ejemplo, pongamos un número, 1.000 bolivianos, y el siguiente año igual hay que actualizarlo de acuerdo al incremento del mínimo o esa variación, o cuando es el monto inferior o digo superior al mínimo se mantiene y ahí la parte afectada debe solicitar no sé, una actualización de acuerdo a la inflación, año a año. Muy bien, comprendo su pregunta. Bien, es interesante. Bueno, en este caso,
imagino que se va a formar un criterio. No se olviden que nuestro código, aunque ustedes digan que es de 2014, es un nuevo código, está en pañales de desarrollo, ¿no es cierto? Y se había establecido ya algunos criterios para cuando se te fija el monto mínimo de asistencia familiar, pero no se había establecido cuestiones como qué tal si el monto que tú ya recibías era un poquito por encima del mínimo y ahora ha quedado por debajo, ¿no? Generalmente lo que hacemos nosotros los abogados es plantear nomás el incidente de incremento, ¿no? Y no voy a pedir, pues, no vayan a cometer ese error, por favor, no vayan a pedir el mínimo, siempre se pide más, ¿no? Porque no saben la sorpresa que se van a llevar finalmente, quién sabe, el juez no les da el mínimo y les da un monto mayor, ¿no? De lo contrario, en audiencia, si te va a dar el mínimo, importante que el juez aumente en su sentencia, y esto es trabajo del abogado, que se establezca de forma automática pues el incremento, o qué sé yo, de repente es un monto superior en 10 bolivianos, que se establezca en la sentencia, ¿no es cierto?, que en caso de que el próximo incremento en el salario mínimo nacional sobrepase el actual monto de asistencia familiar, pues el obligado tenga la obligación de actualizar, sin necesidad de que nosotros tengamos que plantear ningún incidente o abrir el proceso en base a los principios de celeridad, de economía, interés superior del niño, niña, adolescente y demás, ¿no? Bien, Daniel Alejandro era el que habló. Sí, profe, pero ahí también, y si por más que, por ejemplo, en el siguiente año, con el nuevo mínimo nacional, aún no supera el monto fijado, igual se puede solicitar una actualización año a año. O sea, no, los montos que están establecidos por montos superiores no son modificados, ¿no? Esto solamente es una actualización referente a montos mínimos, ¿no? Al 20% como salario mínimo nacional, que eso haya sido establecido como asistencia familiar, pues eso va a subir periódicamente sin ningún problema. Pero si yo tengo un monto, por decir algo, de 3.000 bolivianos, no se incrementa con los incrementos del salario mínimo nacional. Ni argumentando. Consulta rápida, disculpe. A ver, adelante. Al no pagar el nuevo mínimo nacional, ¿puede haber una demanda o el retroactivo? Sí, ¿Obligar a pagar el retroactivo? es precisamente lo que le digo. Mejor usted pague de buena fe, porque a la hora de la hora le van a presentar una liquidación. No es una demanda, no es un nuevo proceso, es solamente una liquidación, es un memorial donde le van a ajustar a usted pues el monto que debería haber estado pagando. Gabriela. Doctor, disculpe, pero me encanta que estemos hablando de casos, porque finalmente esta materia y como otras en derecho, lo que importa realmente es analizar casos. Y creo que especialmente en temas de familia, más allá de analizar casos, lo que tenemos que analizar, digamos, como futuros abogados, es saber cuáles son los derechos y realmente defender los derechos más allá de cualquier mezquindad, sobre todo en el tema de familia. Muy bien, perfecto, muchas gracias. ¿Saben qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos una falla en este sistema educativo, ¿no? Y la falla, no se sientan ustedes culpables, creo que también nosotros los profesores somos culpables, porque en realidad en este sistema todos ustedes ya deberían venir a esta clase con las diapositivas en la cabeza, ¿no? Yo no tendría que estar aquí desarrollando, explicando una por una, porque es un sistema distinto, ¿no? Y sería pues óptimo, ¿no es cierto?, que ustedes hayan venido leyendo lo que tenían que leer para que aquí precisamente pongamos en debate lo que ya han aprendido en base a esa lectura, o yo entre a hacer alguna aclaración en base a las dudas que ustedes tengan, ¿no? No sé si es nadar contra corriente, pero esa fue la idea cuando se creó este sistema, ¿no? Pero como ustedes verán, y no creo que sea el único caso, en todas las clases pues recién avanzamos lo que tenía que haberse leído. ¿Correcto o estoy mal? Licenciado, les cuento que yo en los grupos de WhatsApp le ando pidiendo a ustedes, los docentes, que nos adelanten material. A usted le he pedido que nos pase las diapositivas y todo,
porque realmente así se tiene que ser para poder avanzar. Mire, estamos 2 clases con este tema de la asistencia familiar. Entonces yo creo que si los docentes suben el material a la plataforma, nosotros vamos a poder leerlo y la clase que sea, como usted dice, para un debate o un intercambio de opiniones, ¿no? Pero lo que pasa también, yo digo, ¿no? El licenciado responde a todas las dudas, pero hay muchas preguntas que están tomando ahorita, que están haciendo, que ya la habíamos tomado en la anterior clase, como hasta qué edad, lo de los 25 años, todo eso ya habíamos hablado en la anterior clase y otra vez lo están preguntando. Entonces el licenciado, él todo educado y por sacarnos la duda o sacarle las dudas a los que quedaron con la duda, lo hace. Y eso también es atraso. Muy bien. Bueno, pero es cuestión de que todos nos pongamos de acuerdo. Sí, adelante, adelante. La palabra del licenciado. Adelante. Buenas noches a los queridos participantes. Voy a empezar con una pequeña reflexión y una sugerencia a la vez. Tratemos de no salirnos del contexto porque estamos enfocándonos más en lo técnico. Y es esa la clase que debería de ser al 100%. Bueno, voy a pasar a formular mi pregunta. Son 4 preguntas para especificar y detallar sobre el tema. Sobre la deuda, límites, liquidación y cuándo prescribe pues la liquidación de los bienes. A pesar que nos puede aclarar un poquito más que todo en lo que está sujeto a intereses, primeramente. Bueno, Amílcar, antes de contestarle, primero voy a contestar a Farid. Farid, ahí le estoy mostrando yo en mi pantalla. Todos cuentan con el texto, ¿no? Las diapositivas son es un pequeño resumen del texto. Lo que ustedes tienen que leer es el correspondiente, ahí están las unidades y se supone que tienen que venir a clase pues habiendo leído el texto, ¿no? El profesor lo que hace es pues representar el texto en diapositivas para tratar de hacerlo un poco más interactivo y por supuesto trato de sacar lo más rescatable de ahí. Pero ahí está el material completo, todos lo tienen ahí a disposición. Amílcar, bueno, le comento que la información que usted me trata de transmitir, pues no sé si podría apagar su cámara y volver a preguntar porque sale muy entrecortado. Presumo que su servicio de internet es muy deficiente. Le escuché algo de la prescripción, ya hablamos de la prescripción. Estos son montos pecuniarios, los cuales prescriben pues en 5 años. Si no se realiza el cobro, si no se realiza la liquidación en los 5 años, pues eso se va perdiendo. O sea, en cada rato, en cada momento son 5 años, ¿no? Si usted no va cobrando, solamente puede cobrar por los últimos 5 años. No sé si tiene otra pregunta, Amílcar. Sí, doctor, enfocándonos en los últimos 5 años, de los casos especiales de entre los 25 años, ¿qué pasa si la beneficiaria no ha cobrado por situaciones? El Estado, ¿qué plazos da para la prescripción de la retroactividad? Muy bien, si la persona tiene una liquidación y no la ha cobrado, pues si no la cobra en los próximos 5 años, pues va a prescribir. De lo contrario, si no pasan los 5 años, pues puede todavía solicitar y ejercer el cobro. Ejemplo, estamos hablando de una persona que está percibiendo para la universidad y X motivo, estamos hablando de 25 a 30 años. No. La extensión de la asistencia familiar es solamente hasta los 25 años, ¿no? Y de ahí, pues se acabó. Se acabó, pero el obligado tiene que presentar un memorial, es lo más saludable para pedir la cesación de dicho beneficio. O sea, cumplir sería entonces. Sí, una vez que tiene los 25 años, ya el obligado pues presenta el memorial para que ya no siga pasando pues un monto de asistencia familiar, pero lo que debía, tiene que pagar.
Ya, otra cosita. La deuda de la liquidación está sujeto a intereses. No, es un tema de tesis que está haciendo uno de sus compañeros. Está hablando, sí, si mal no recuerdo ahora, Tania, una de sus compañeras que ya ha terminado la carrera o está ya en los últimos semestres con las últimas materias, está planteando una especie de indexación. ¿No? ¿Qué es la indexación? Es una actualización de monto de dinero que se te es adeudado, precisamente producto de que hoy en día con 100 bolivianos no puedes comprar lo que podías comprar hace más de 10 años. El trabajo yo lo he cuestionado un poquito bajo el entendido de que con la prescripción quinquenal, pues no hay mucha diferencia de qué podías comprar hoy, ¿no es cierto?, como qué podías comprar hace 5 años con los 100 bolivianos. En ese entendido, medio que el trabajo, medio que en mi criterio, no es muy saludable, no sé si le va a ir bien. Pero bueno, generalmente esta figura pasa pues con los beneficios sociales, cuando a ti te despiden, como esos derechos son imprescriptibles y esos procesos laborales duran 10, 15 años, pues ahí tú pedías una indexación, ¿no? Que es una actualización en base a parámetros que maneja el INE. Doctor, disculpe, mi última pregunta. ¿La liquidación está sujeta a embargo? ¿La liquidación No. de la deuda? No, ya hemos dado esas características, ¿no es cierto? Es inalienable, es intransmisible. Yo no puedo dar o alguien no puede quitarme ese monto de asistencia familiar porque es para mis necesidades primarias. Bien, no sé si hemos cerrado. Tal vez le suene raro esta pregunta, doctor. Adelante. Doctor, para detallar un poquito. En algunos casos especiales, la liquidación está sujeta a modificaciones de aumentar las asistencias familiares. En este caso, la beneficiaria, que supuestamente tendría que ser la madre, pide montos requeridos a la necesidad del niño, del hijo, y en este caso, ¿a qué parámetros estaría sacando la autoridad? Siendo de que al padre de familia no le alcanza, digamos, ¿no? Vamos a suponer que la madre gana más que el padre y se enfoca entre 50 y 50, o si no, sobre el principio de igualdad de género. Muy bien, perfecto. Bueno, en ese caso se supone pues que el obligado tiene pues todos los medios probatorios para demostrar que se encuentra ante una imposibilidad, ¿no? Ahora, si la madre gana más, pues bien por ella, pero el hijo es de los dos, ¿no es cierto? Entonces, como usted dice, tiene que ser pues en base a ese equilibrio de responsabilidad y por supuesto que el juez va a considerar pues que no le va a colocar un monto que usted no pueda cumplir, ¿no? Es un tema de que sí o sí le corresponde, sí o sí es una obligación y los parámetros que hemos señalado ya los hemos descrito, ¿no? Hemos dicho cuánto gana, qué gastos tiene, el menor qué necesidades tiene para que el juez pueda fijar un monto. Bien, creo que con eso hemos absuelto todas las dudas. Cierren sus micrófonos, por favor, para que no tengamos ese eco posterior. Cumplimiento de la obligación, el artículo 117, ¿no es cierto? Esta obligación, pues prácticamente se realiza por lo general mediante mensualidades. También se puede establecer, esta es una regla pero tiene excepción, donde puedes realizar, si tú quieres, pues pagos semanales. Pero el punto es que en el global, mensual, pues tienes que cubrir con el monto que esté establecido en la resolución que ha dado lugar a la imposición de la asistencia familiar. También esto puede entregarse de forma directa o mediante una cuenta del sistema financiero. Lo más saludable es depositar en una cuenta. ¿Por qué? Porque a veces, en base a ciertos lazos de confianza que tú puedes tener, puedes estar dando de forma directa sin hacerte extender pues, los recibos correspondientes, ¿no? Y si tú vas a dar asistencia familiar, tienes que guardar eso en un lugar bien ordenado, en un lugar que no se extravíe, tienes que juntar todos los recibos.
Por eso los beneficios de que esto sea en una cuenta financiera, pues el banco tiene todo eso registrado y en cualquier momento, pues tú lo que puedes pedir es directamente, pues un extracto y ya está. La cesación. Bueno, la cesación podrá darse porque la persona que está obligada pues tiene alguna imposibilidad, ¿no? De repente yo he quedado sin trabajo, pero no por ello pues mi hijo deja de tener necesidades, pediré una disminución o una cesación temporal, ¿no? Con un lapso razonable para que yo pueda pues volver a conseguir trabajo y cumplir con esa obligación. Las personas beneficiarias que prácticamente ya no lo necesite. Ahí tenemos el caso de que de repente ya tiene una profesión, de repente ha contraído nupcias o ha iniciado pues un proyecto en vida en común con otra persona. Se sobreentiende que si tiene esa posibilidad, pues ya no está en un estado de necesidad. También cuando la persona beneficiaria pues incurra en alguna causal de indignidad, ¿no? Por ejemplo, que yo le esté dando asistencia familiar a mi hijo y mi hijo me haya puesto pues mano violenta, ¿no? Las causales de indignidad son aquellas donde tú puedes excluir a uno de los herederos o de los que están ahí en el orden de concurrencia en el artículo 1083 del Código Civil. Estas causales de desheredación o de indignidad son prácticamente las mismas. Las van a encontrar en el artículo 1009 y 1175, 1176 y demás del Código Civil. Si se hubiese declarado judicialmente pues probada la negación de filiación, no se olviden que hoy en día, en base a la Constitución Política del Estado, lo que se hace es una sindicación directa, ¿no? El papá de mi hijo se llama Marco Antonio Reyes Gutiérrez, su carnet de identidad es tanto, muy bien, 2 testigos, ahí sacan el certificado de nacimiento, el primero que es gratuito, mentira, les cobran siempre, aunque sea unos 350 bolivianos. Y finalmente, en base a ese certificado, pues tú demandas el pago de asistencia familiar. Yo, que creo ser el padre de esa criatura, puede ser que de forma inicial esté pagando, pero ante algunos rumores o qué sé yo, decido hacer un proceso de impugnación de filiación, pero en realidad es negación de paternidad. Claro, se puede demostrar mediante una prueba de ADN que finalmente no es, ¿no es cierto?, hijo mío. Y es más, la persona que ha recibido ese monto de asistencia familiar, o sea, la madre, tiene la obligación de devolverme los últimos 5 años en esa premisa de que lo demás ya ha prescrito. Si fallece la persona obligada o la persona beneficiaria, también ya no tiene ningún sentido el tema del monto de la asistencia familiar. La reducción o el aumento. Un proceso principal podría ser un proceso de divorcio, ¿ya? Y en ese proceso de divorcio, pues se establece ya guarda, horas de visita, asistencia familiar, división, partición de bienes y demás, ¿no? Ahora, cuando cambian pues los factores externos, de repente el obligado ganaba 2.000 bolivianos y ahora gana 7.000 bolivianos. Vía incidental, que es un incidente, son todas aquellas cuestiones accesorias al proceso principal. Les decía que posiblemente el proceso principal fue el divorcio. Entonces, vía incidental, ante esa misma autoridad jurisdiccional y el mismo expediente, voy a plantear una demanda de incremento, ¿no? O viceversa, de repente la persona tenía un buen trabajo y con este tema del fenómeno del COVID-19 y demás, ha perdido su trabajo y está desempleado. También, vía incidental, hay que presentar un memorial solicitando la reducción. Nada de confiarse en la buena fe de las personas, de decir, ah, sí, te entiendo, no te preocupes, no nos pagues, qué sé yo. No, es un tema de que tenemos que manejarnos con cuidado porque el día de mañana nos puede venir la sorpresa y nos pueden liquidar pues por montos que no teníamos la posibilidad por la negligencia de no haber planteado en su momento el incidente de reducción o de incremento de asistencia familiar. La asistencia familiar está definida de manera porcentual, esta se reajusta automáticamente de acuerdo a variaciones de sueldos, salarios y rentas de los obligados. Cuando la o el obligado o el incumplido, ¿no es cierto?, ha incumplido el pago de la asistencia familiar, pues simple y sencillamente a petición de parte se puede solicitar pues una premio corporal por un lapso de 6 meses. 6 meses adentro, 6 meses afuera, ¿no? De ahí otra vez, si tú quieres, puedes pedir otra vez el apremio para que otra vez 6 meses esté adentro y luego después salga libre por otros 6 meses, ¿no? Esto con la finalidad de que la persona pues cumpla con su obligación.
Una persona que tiene la imposibilidad material, pues por supuesto, ¿no? No sé si esto será saludable o no, o va a ser más bien degenerativo, se va a volver un delincuente, o es un gasto mayor el hecho de entrar a Palmasola, ustedes saben todas las connotaciones que significa. O, por supuesto que por lo general es el tema de que el tipo tiene y no quiere dar, y finalmente cuando ya lo estás llevando en el vehículo, pues ahí recién suelta la lana, como dirían los mexicanos. El apremio corporal. Bueno, definitivamente es uno de los pocos casos, decíamos, donde se procede pues por la imposición de una medida de carácter subjetiva, porque cae directamente, ¿no es cierto?, por el sujeto sobre la persona, y es por eso pues que se lo mete preso, ¿no? El apremio corporal podrá suspenderse si la o el deudor ofrece el pago en el plazo que se acuerde entre partes, ¿no? No pudiendo ser un plazo mayor a 3 meses. O sea, estamos sujetos a que pueda firmarse un plan de pagos, y si va a aceptar la otra parte, porque es acuerdo de partes, nadie está obligado a aceptar. Si la otra parte finalmente acepta, se supone que ese acuerdo no tendría que tener plazos mayores a 3 meses. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que en los hechos ustedes puedan pactar, ¿no? Por ejemplo, con el padre de mi cliente, le hemos hecho un plan de pagos pues más o menos a 8 o 9 meses, ¿no? No nos importa lo que dice la ley, no en un sentido de ser desobedientes de ella, sino que en realidad lo que queríamos era pues, una solución, y en base al comportamiento que su padre iba a tener en los pagos, ya veíamos si activar o no pues otra vez el tema de la premia. Si es que han transcurrido ya más de los 3 meses y persista todavía el tema del incumplimiento ante la oferta de pago, pues la autoridad judicial puede disponer la hipoteca de todos los bienes que tenga el deudor. A esto se conoce como la hipoteca legal. ¿Por qué se llama hipoteca legal? Porque la ley así lo establece, ¿no? Tenemos la hipoteca voluntaria, que es aquella convencional, ¿no es cierto?, donde tú te pones de acuerdo con otra persona, te prestas dinero y das en garantía hipotecaria por tu casa. Y tenemos la hipoteca judicial, ¿no? Esta es distinta, no sé, pues de repente yo firmo un contrato con algunos de ustedes, hay un incumplimiento, obvio que hay un daño patrimonial, se establece en sentencia uno que me devuelvan los $30,000 que he dado de anticipo, más $5,000 de daños y perjuicios. Si ustedes no me pagan, pues lo que hago ya es pues, llevar a remate sus bienes en base a una hipoteca judicial, ¿no? ¿Por qué es judicial? Porque ha sido fruto del proceso. ¿Por qué es legal? Porque la ley así automáticamente lo establece. ¿Por qué es voluntaria? Porque las partes se han puesto de acuerdo pues para poner, suscribir ese contrato. No sé, pongo a consideración de ustedes si damos un pequeño recesito de 10 minutos o si le ponemos corrido nomás, pero ojo, mínimo es hasta las 9:10, pregunto. De corrido, por favor. Ya, de una vez, sí, hay bastante material, ¿no es cierto? Así que haremos un pequeño sacrificio. Sé que es la última materia del día, seguramente están cansados, pero ya no falta mucho para que tengamos libertad, muchos de ustedes seguramente hasta las 7 de la mañana del día de mañana. Sí, adelante, lo escucho. Sí, una consultita. ¿Se descuentan los meses que ha estado preso? No. No, lamentablemente no va a título de intercambio, es solamente como un escarmiento, ¿no es cierto? Es solamente una sanción, pero no, los 6 meses que están adentro no deja de correr la obligación y se sigue sumando. O sea, dicen que estando presos también tienen que pagar. Pues sí, porque la liquidación sigue, o sea, no porque él está preso, mi hijo deja de tener hambre, mi hijo deja de enfermarse, deja de tener necesidades. Eso es algo, pues por eso les digo, es una obligación constante y hay que tener mucho cuidado, hay que tener planificación. Y bueno, si ya cometiste el error, pues asumir y afrontar, no hay de otra. Claro, pero ¿y si no están trabajando y si no están? Pues igual ya tiene fijada su pensión, ¿no? Pues sí, efectivamente, no más, hay otra. Licenciado, es más, Bien. creo que ni siquiera se acepta pagos en especies, ¿no? O sea, en leche, en ropa, tiene que ser en dinero. Sí, efectivamente.
De forma excepcional, ¿no es cierto? De forma excepcional se ha establecido el tema de pagar, pues, de forma en especies, ¿no? La ley dice que esto tiene que ser una suma de dinero porque precisamente ya verá, pues, el progenitor que administra eso, cómo o de qué forma lo va a destinar, ¿no? Ahora bien, si la persona realmente logra demostrar cierta imposibilidad y quién sabe, pues tiene acceso a temas de productos, temas de pulpería, pues si la parte acepta, el juez va a permitir eso, ¿no? Ahora también el juez puede poner, pues, de forma excepcional también, aunque la otra parte no acepte, pero si es convencido a la autoridad jurisdiccional, pues un monto de dinero que vaya en dinero y otro monto que vaya excepcionalmente en especies. Hay sentencias muy creativas, ¿no? No sé si han podido analizar. A veces se establece un monto, por decir algo, se establece un monto de 350 bolivianos, entonces todavía está por debajo del mínimo, pero a su vez tiene que dar, no sé, 2 quintales de harina, a su vez tiene que dar un juego de ropa cada cumpleaños o cada 2 meses, que son cosas muy difíciles de probar, ¿no? Que finalmente si hay un incumplimiento, ¿qué hacemos? ¿Cómo vas ante la autoridad jurisdiccional? ¿Y el abogado acaso no te va a cobrar? Y por una prenda de ropa que él no esté entregando vas a contratar a un abogado. Entonces es realmente muy complejo todo esto. Vamos a ceder la palabra a Alejandrina Oña. No puede ser. Lice, mi pregunta era la siguiente, como usted dice que son 6 meses que le dan como un tipo castigo, ¿eso se podría sumar más, unos 8, 9 meses, porque cada vez va incumpliendo con las pensiones? ¿El juez puede determinar que sea más de lo estipulado por la ley? Bien, es una interesante pregunta, ¿no es cierto? Por ejemplo, las sanciones pecuniarias cuando se presentan, pues efectivamente estas van en orden progresivo, ¿no? Cuando tú tienes, por ejemplo, cuestiones como que una multa, pues esta multa se te va a ir aplicando y va a ir incrementando de forma progresiva, ¿no? En este caso, lamentablemente, comentarle que no se da esa figura. Es solamente una cuestión de los 6 meses y nada más, ¿no? Porque en realidad se complica la situación del obligado. Si no tenía trabajo, tenía una imposibilidad, imagínense estando preso, ¿no es cierto? ¿Cómo él podría, pues, mejorar esa situación, ¿no? A nadie le gusta estar preso. Entonces se le va a dar la oportunidad de que en los próximos 3 meses pues él vea la forma y la manera de hacer malabares si está en una situación difícil para poder conseguir pues trabajo. Bien, Cintia, Mireya. Listen, rápidamente, solo quería preguntar si lo de que queden entre las partes que los víveres y todo eso se puede hacer por la vía de un acuerdo de asistencia voluntario o tiene que ser sí o sí por la vía judicial. Gracias. No, por supuesto. O sea, ¿qué es lo que pasa? La vía judicial es subsidiaria. Si yo me separo con mi mujer y pongo pues un tema de conciencia, ¿no es cierto?, de por medio y digo, mira, no te preocupes, yo te voy a dar un monto adecuado, no voy a bajar el nivel de vida de mis hijos ni el tuyo, porque por último eres la madre de mis hijos, no tengo por qué castigarte, peor si soy yo el que se está yendo, ¿no es cierto?, por temas de adulterio, qué sé yo, otra mujer en el camino, pues obviamente que esto se puede pactar pues verbalmente, ¿no? Y lo vas a poder comprobar, ¿no es cierto?, en el transcurso del tiempo. Una vez que se cumple el mes, bueno, sea que le tengas que pedir o de repente te da así nomás, pues no hay ningún problema, ¿no? Si tú tienes un pacto interno, directo, con la persona y no tienes ningún problema en su ejecución, es que hay pues una excelente relación y hay mucha confianza y no va a haber ningún problema, ¿no? Esto de la asistencia familiar como proceso es porque la otra parte está planteando un incumplimiento, ¿no? De repente te habló, te la charló, pero no está cumpliendo. Pero tienes ahí necesidades, ¿no es cierto? Están ahí tus hijos, de repente tú trabajas y no ganas lo suficiente, pues no te queda más que activar pues la vía judicial, ¿no? Ahora, si ustedes saben, este es un consejo,
Si ustedes saben que el cónyuge posiblemente no va a cumplir, pero está de acuerdo en pasar un monto de asistencia familiar, señores, háganle firmar el mínimo, no importa, pero que firme. ¿Y por qué que firme? Porque con ese mínimo, ¿no es cierto?, te vas a evitar ir a un proceso judicial para recién tener una asistencia familiar. Con esa firma ya va a correr la asistencia familiar, aunque él no pague, y van a ser montos que tú vas a poder pues demandar en la liquidación. Claro, no es que directo vas a plantear liquidación, vas a plantear un proceso de resolución inmediata que se llama aprobación de asistencia familiar, y una vez que la misma esté aprobada por la autoridad jurisdiccional, presentas tu liquidación desde el día de la firma del documento, ¿no? Y es más, ya tienes ahí constituida, ya podrías demandar incluso vía incidental un incremento, ¿no? Un incremento de la asistencia familiar. Entonces, el tema de ir por vía judicial es por un tema de que hay pues incumplimiento. Tenemos a Andrea Claros, ¿no? ¿Ya no? ¿Alguien más? Sí, Listen, yo. Adelante. Dicen, ¿y cuál es la condición cuando cumple los 6 meses si no ha cancelado lo que debía? ¿Cuál es la condición? O sea, ¿sigue todavía? Bien, bueno, por un lado tengo una noticia que darles, señores, hemos terminado las diapositivas, podemos hacer solamente consultas de acuerdo a mi cronograma de avance. La unidad 3 la vamos a empezar la próxima clase, así que no tengan miedo en levantar la mano y en preguntar todo lo que quieran saber sobre la asistencia familiar. Bien, ¿cuál es la situación? Ya lo hemos señalado. La persona, por más que esté presa en esos 6 meses, la obligación sigue corriendo. No se paraliza, no se descuenta, sino que se sigue acumulando, ¿no? Yo he tenido muchos casos donde el tipo dice, no voy a pagar, y ¿sabe qué? Yo ya he estado en Palmasola, que me lleve. Así, bien machitos y bien gallitos, ¿no es cierto? Pero ya cuando estás con la orden, estás con los policías y lo estás llevando en el taxi, empiezan a brotar las lágrimas y ahí viene la llamada salvadora, porque llama al que tiene el dinero o al que lo va a solventar y te pagan lo que tenían que pagar, ¿no? A veces es cuestión solamente de presionar un poco, o porque no hay buena voluntad, o porque, no sé, pues factores externos, pero es una obligación que hay que cumplir. Y si sale, dicen, y después sigue sin pagar, ¿vuelve a entrar? No es automático, no es automático. Usted tendrá que presentar una nueva liquidación. Usted tendrá que combinar, hay un procedimiento establecido en el artículo 415 y siguientes del Código de Familia, y en base a eso hace la liquidación, corre en traslado, la parte tiene para observar 3 días la liquidación, si no la observa, son 5 días, perdón, si no la observa, pues directamente el juez la aprueba y le combina a tercero día a pagar, y si no paga a tercero día, pues ya se libra nuevamente un mandamiento de apremio. No es automático, hay que realizarlo vía pues, pasos procesales. Gabriela, por favor. Sí, doctor, disculpe que interrumpo otra vez la clase, pero ya que estamos entre compañeros y que usted es nuestro profesor, lo que se colige de lo que estamos hablando es que como abogados, ¿qué vamos a hacer? Deberíamos alertar sobre las prescripciones que existen en toda la legislación positiva. Pienso que cuando las personas se van a casar, deberíamos prescribirles, no de una manera de alertar para no ser una cosa tan negativa, ¿no? Pero creo que toda persona que va a tomar la decisión de hacer un contrato de matrimonio, entender realmente de lo que se trata y de las derivaciones que tiene este contrato. Entonces, yo lo que aprendo, sobre todo de la lección que usted nos está dando, es de que
lo más importante es que, siendo nosotros una nueva generación de abogados, es que deberíamos informar sobre todo a las personas que se van a casar o que van a tener una unión, por llamarlo así, de tener una formación anterior para informar lo que significa tener un contrato de matrimonio. Muy bien. Bueno, es interesante el concepto que usted maneja. Se ha comparado bastante el matrimonio con un contrato porque prácticamente se cumplen los mismos requisitos, ¿no? El tema del consentimiento, el tema del objeto. Decíamos que uno se casa no necesariamente por tener hijos, sino por hacer vida en común. Decíamos el tema de la causa lícita. No estamos casándonos para obtener una nacionalidad o cualquier otro beneficio distinto, ¿no? Y el tema del requisito de forma, es un rito que hay, ¿no es cierto?, en la vida civil ante un oficial de registro civil. Pero le cuento que hay un criterio, bueno, que la doctrina ha tratado de uniformizar, y la idea es que el contrato, perdón, que el matrimonio no es un contrato, sino que en realidad es un instituto del derecho de familia y tiene por eso esa gran connotación, esa norma jurídica independiente autónoma que está respaldada además por la Constitución Política del Estado, a raíz que la familia es pues precisamente el núcleo, ¿no es cierto?, por excelencia de nuestra célula social, ¿no? Pero no, solamente no le estoy corrigiendo, le estoy ampliando su conocimiento, de repente usted lo quiso ejemplificar desde esa visión, es como la firma de un contrato, sí, evidentemente, ¿no? Hay un principio, bueno, en realidad un aforismo jurídico que dice, ¿no?, que es de carácter de jure et de jure, donde se supone que todos nosotros conocemos la ley, ¿no? Se supone que las personas ya saben cuáles son los efectos personales y patrimoniales que conllevan el contraer nupcias. Se supone que saben ellos también que si en algún momento no van a cumplir pues de buena fe con el pago de asistencia familiar, pues pueden terminar presos. Pero bien, una cosa es lo que establece la doctrina y nuestra realidad, por supuesto, es total y completamente distinta, ¿no? Hay una falta de información por parte de Juan Pueblo, hay una falta de concientización. Ya he dicho yo que este tema de incluso la seguridad ciudadana no pasa, ¿no es cierto?, por el tema de incrementar las penas, o en este caso de subirle, no 6 meses, 8 meses, y no 9 meses, no, sino que es un tema de que esto tiene que arreglarse desde la escuela, ¿no? Tema de conciencia, tema de gratitud, tema de obligación social, tema de obligación moral, la familia como tal, una familia desintegrada, que los padres se vayan al exterior, o uno solo de ellos, ya sabemos cómo va a terminar, y los hijos, pues que quedan ahí desatendidos, pues buscan protección y buscan cariño, y ahí están las famosas pandillas, y ese es el principal problema de inseguridad ciudadana, la pérdida de valores, ¿no es cierto?, por el tema de no crecer en una familia, pues convencional, con padre y madre, o no importa, solamente con padre o solamente con madre, pero que hayas tenido pues toda la atención necesaria y la educación necesaria. Andreita, no sé si le di la palabra a Andrea Claros o hizo ya la consulta. Ah, ya, sí, perdón, le voy a bajar la mano. gracias. Willy Enrique, adelante. Sí, licenciado, una consulta con el tema de, hay un caso donde el hijo lleva trabajando 3 años, ella tiene 19 años, y es autosustentable ya económicamente. ¿Se puede plantear la cesación de los pagos? Por supuesto, ¿no? No nos olvidemos que es hasta la mayoría de edad, ¿no? La excepción viene aquí. Pero si el hijo, ¿no es cierto? Si el hijo todavía no tiene una profesión, todavía no tiene un oficio, el cual le permita sostenerse por sí mismo, pues ahí se da la extensión de la asistencia familiar, ¿no? Ahora, no sé pues si ese hijo pues ha adquirido una profesión o un oficio donde de repente ya no tiene la necesidad de estudiar, pero yo si fuera el padre de ese hijo le diría, y si tuviera la posibilidad por supuesto, le diría que deje de trabajar y que se ponga a estudiar porque no hay mejor beneficio, no hay mejor apoyo, no hay mejor patrimonio que podamos dejar para él que el tema de una profesión.
pensión, ¿correcto? Pero si lo analizamos el caso fríamente, por supuesto, ya tiene que parar el tema de la asistencia familiar porque él ya ha cumplido la mayoría de edad y porque él pues ya definitivamente cuenta con un ingreso propio. Gracias. Bien, Fox, adelante. Buenas tardes, licenciado. Buenas noches. Disculpa. Le quería preguntar, ya que hablaron de matrimonio, ¿es lo mismo casarse por lo civil que casarse por la iglesia? Bien, son preguntas que para nada las vamos a desestimar, son importantes finalmente por los efectos patrimoniales y personales que hay. Bueno, Fox, habrá que decirle a usted que por un lado está pues las leyes de Dios y por otro lado está pues las leyes de los hombres. La que prima acá para solicitar una asistencia familiar pues definitivamente son las leyes de Dios, o perdón, las leyes del hombre. Necesitamos el matrimonio civil o en su defecto, la unión conyugal libre de hecho para estar hablando nosotros de una obligación de pasar asistencia familiar, ¿no? Entonces, para contestar a la pregunta, un matrimonio civil es en base a las leyes del hombre y este es el que tiene pues los plenos efectos jurídicos, ¿no? Un matrimonio vía religión, pues en realidad son más espirituales, ¿no es cierto? Y es en razón a la religión que tú puedas profesar o la decisión o no de contraer nupcias ante los ojos de Dios, ¿no? Ese matrimonio lamentablemente no tiene un efecto civil jurídico y ante la ley estarían en unión conyugal libre de hecho. Adelante, por favor, Marisela. Marisela, no sé si va a participar. Marisela Cruz, levantó la mano. Sí, licenciada, que no la apreté. Buenas noches, va a disculpar. Mi pregunta es, estamos hablando del tema de asistencia familiar. Ya, le voy a dar un caso. Hay una señorita que trabaja, bueno, en el tema con nosotros. Ella, el chico, desde el momento que ella se embarazó, no le pasó nada, o sea, se negó todo. Entonces, cuando ya llegamos al tema de buscarlo y mandarle la citación para que se presente, él le pide a ella una prueba de paternidad, digamos, de paternidad. Se hace la prueba de paternidad, incluso él se somete a la prueba de paternidad y sale que es el papá, digamos, que sale que sí exactamente es el padre. Ahora queremos, o sea, mi pregunta es que si él pagaría desde el momento que ella se embarazó o no, digamos. Ya, es una buena pregunta y ojo, no está en las diapositivas. ¿Desde qué momento inicia o corre la asistencia familiar? Correcto. La asistencia familiar tiene como fuente, ¿no es cierto?, una resolución judicial, sea un proceso de divorcio, sea un proceso de asistencia familiar o de cualquier otro tipo o naturaleza. Bien, otro. También está la vía de la suscripción de un contrato. Si han firmado un contrato donde de forma voluntaria pues establece un monto de asistencia familiar, perfecto, ya corre desde la firma de ese documento. También corre, ¿no es cierto?, en la casa de la mujer, a veces firman ciertos documentos, los mismos que tienen que ser preferentemente reconocidos en firmas y rúbricas, porque cada juez que quieren hacer a veces interpretaciones, pero jaladas de los pelos, es mejor contar con ese reconocimiento. Ahora, si él es el padre, yo sabía, él se negó, y luego se determina que sí sabía, no está corriendo, pues. La obligación moral y social está, ¿no?, que él debería dar. Pero lamentablemente, como él no quiere, yo voy a sacar a la fuerza por imperio de la ley lo va a realizar una vez que él haya sido citado recién con la demanda de asistencia familiar. De lo contrario, mientras no haya existido una citación, mientras no haya existido la firma, ¿no es cierto?, de un documento anterior, pues lamentablemente lo que no pidió, pues ya se lo tiene por perdido, ¿no? No hay forma de hacer ese cobro retroactivo. ¿Es retroactivo o en realidad son pues montos de asistencia familiar devengados cuando la obligación ya está constituida y él no ha cumplido con ese pago? Pero en este caso
lamentablemente pues no hubo demanda, no hubo citación, no hubo documento, entonces lo que no se pidió en su momento no lo puedes recuperar ahora. Ya, correcto, muchísimas gracias. Ok, perfecto. La palabra, Bien, licenciado. Adelante, por favor, Farid lo he identificado y de ahí voy a identificar no sé quién más. Sé que algunos tienen problema que no les da la opción de levantar la manito, ¿no? Tenemos que dar también opción a ellos. Adelante, Farid. Gracias, licenciado. En primer lugar, gracias por su paciencia. Yo me comprometo, licenciado, a partir de esta clase, a anotar realmente dónde quedamos para no volver a repetir lo mismo. Y me comprometo en el WhatsApp a todos los compañeros a hacerle acuerdo el tema que nos corresponde leer antes de la siguiente clase, para que haya mayor fluidez y podamos captar mucho más toda la sapiencia que usted tiene. Yo no sé si las cosas están cambiadas, licenciado, pero parece que nosotros le damos la tarea a usted. Y yo creo que más bien, no sé si usted tiene casuística, pudiéramos subir casuística a la plataforma y que nosotros, en base al código y a lo que estamos avanzando, tratemos de resolver casos, ¿no? Otra cosa que quería pedirle, si usted tiene, nos proporcione jurisprudencia también, porque la jurisprudencia enseña mucho. Y las diapositivas, ¿no? Si pudiéramos tenerlas por adelantado, porque aunque usted mencionó de que leemos el texto, yo lo leo el texto realmente. Cuando inicio una materia lo leo todo el texto y antes de la clase también leo el tema que corresponde. Pero de todas maneras es mucho más objetivo y esquemático las diapositivas, aparte que es de donde explica el docente. Entonces, le agradezco, licenciado, por su paciencia y quisiera si nos puede apoyar con esos materiales que le he pedido y si nos pudiera dar tareas de casos también para que nosotros resolvamos. Eso era, gracias. Muy bien, muchas gracias, excelentes sugerencias. Ojalá todos vayamos en esa sintonía. Y la materia es muy divertida, es muy casuística y podamos entrar a una próxima clase a que veamos diapositivas ya solamente reforzando ciertas dudas que ustedes puedan presentar y podamos hablar pues dependiendo lo que estemos tocando pues de algunos casos, porque no necesariamente en todo lo que vamos a ver hay casos. Todavía, Gabriela, por favor, espérenos un momento. No sé quién más quería hablar, tal vez no podías levantar la manito. Le pido disculpas, doctor. Espero a los demás compañeros. Ok. ¿Alguien más quería hablar, perdón? Y no puedo levantar la manito. No, muy bien. Adelante, ahora sí, Gabriela. Ah, y perdón, después de Gabriela, por favor, Amilcar. Doctor. Sí, doctor. Discúlpenme los compañeros, pero Te invito a tu cumpleaños en otra. estoy en la onda de Farid. Yo, como Farid, creo que todos estamos estudiando Derecho o estamos en esta materia para aprender. Y tenemos la dificultad de que solamente podemos acceder a usted, doctor, en las clases presenciales por internet una vez cada 2 semanas. Entonces, yo creo que el que quiere ser buen abogado o que quiere ir bien en esta materia tiene que hacer más esfuerzo, por nada más que eso. Y yo estoy de acuerdo con eso, con lo que dice Farid, ¿no? Que necesitamos más casos como lo que estamos hablando ahora, pero sobre todo, pienso que la materia que usted nos dicte tiene que seguir así en el incentivo de lo que es la jurisprudencia, el concepto y efectivamente lo que tiene que ser y no precisamente lo que debemos estar obligados a leer, que es el Código de Procedimiento Civil o el Código Civil. Yo por eso apoyo lo que está diciendo Farid
en el sentido de que vayamos por esa lógica. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Amílcar, adelante. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que entra al sistema para que podamos dar un avance. También yo antepongo la sugerencia de que no nos salgamos del contexto, porque eso nos dificulta en el mayor entendimiento y nos descompagina, digamos, del tema. La pregunta, doctor, ¿cómo se llama o qué denomina la legislación boliviana en este caso? En este caso, el que está asistiendo, la asistencia firme, tengo entendido, o me parece que solamente es firma instituida. ¿Estoy en lo correcto? Mire, ¿Qué término agarra la legislación boliviana en el tema de... Bueno, ¿Me escucha? No, lamentablemente justo se corta cuando usted está haciendo la pregunta. ¿Por qué no le quita la cámara, por favor? Quite usted su cámara, yo le autorizo a que apague su cámara. Ya, ahora sí, vuelva a hacer la consulta, por favor. Puntual la pregunta, ¿qué término o cómo se llama, cómo lo denomina la legislación boliviana en temas de asistencia familiar? El hecho de que se da antes de juicio. Ah, ya. Muy bien. A ver, usted va a contestar solamente con un sí. Lo que yo le he podido entender. ¿Qué término se emplea cuando la persona da voluntariamente la asistencia familiar sin hacer un proceso? ¿Es así? Sí. Bien. ¿Qué término agarra específicamente cuando la persona firma? Ya, lo que significa que... no sé si usted debe ser de usted el micrófono, lo voy a hacer. No sé. Lo más chistoso que el perro cuando ladra no tiene ninguna interrupción, pero usted cuando habla, pues ahí es donde se interrumpe. Bien, entonces, le decía, no es que sea un tema de término, es un tema de que la persona, si va a firmar el documento, pues está firmando un documento privado de asistencia familiar. Si quiere ser más específico con el nombre, tendríamos que llamarlo documento privado sobre asistencia familiar voluntaria, ¿no? La asistencia familiar es voluntaria si tú te vas a someter así sin ningún problema, ¿no? Es más, no debería haber, hemos dicho, no debería haber procesos judiciales de por medio, pero como hay el incumplimiento, pues no queda de otra. Yo lo haría cuando las partes están de acuerdo, pues mediante un documento privado, estamos hablando de un contrato. Documento privado de fijación de asistencia familiar, así lo titularía. Muy bien, no sé si tenemos alguna otra duda o pregunta. Bien, entonces estamos cerrando bajo esos criterios, por favor. A ver, intentemos, no perdemos nada. Es bajo el compromiso de que para la próxima clase puedan leer ya el texto, puedan leer y analizar las diapositivas, y así cuando yo vaya desarrollándolas en nuestra clase ya pueda ir un poco más rápido o podamos directamente atacar el punto álgido o de interpretación que necesita, pues posiblemente ante una falta de comprensión del texto que está ahí, ¿no? Lo intentemos en ese sentido, comprométanse todos por favor, hagamos un experimento, tratemos de rescatar cómo es el verdadero sistema de la educación EDUCAT y a ver cómo nos va la próxima clase. Algunos profesores tengo entendido que lo hacen, ¿no? El doctor Canseco siempre está con los controles de lectura y en realidad es pues para presionarlos para que ustedes, uno, obtengan los puntos para vencer la materia y otro, que vengan ya leyendo el contenido. Entonces, nos vemos... alto ahí, vamos a llamarle. No nos han dado tarea, licenciado. Sí, no se preocupen, en el transcurso de la semana voy a subir en plataforma tanto el trabajo práctico como
el tema de la tutoría. Siempre van a tener, pero los lapsos de 2 semanas y 1 semana para ambos trabajos. Déjenme percatarme si aquí tengo ya la lista de ustedes, y de lo contrario, pues ya la he descargado. Aquí está. Ya, directamente hemos acabado la unidad 2. Sí, adelante. Adelante. Sí, sí. Un comentario, doctor, para este tema de la virtualidad. Sé que no tiene nada que ver, pero bueno, lo quiero hacer porque lo tengo en mi corazón. Vivimos en el tema de la pandemia y aparte de que estamos nosotros como universitarios enfrentando este tema de la virtualidad, somos papás, somos abuelos y somos personas que estamos pasando por esto, pero también lo están pasando los niños que están en la primera edad, que están en la primaria, que están en la secundaria. Y creo que tenemos la obligación de dar ejemplo. Entonces, cuando usted está pidiendo y no sabe qué, le voy a decir una confesión. Mis hijos me dicen, ay mamá, sos demasiado ñoña con eso de que estás en la cámara, que estás poniéndote y todo eso, pero puede ser que sea muy ñoña, pero tenemos que ser ejemplo para todo el millón o los millones de niños que están en Santa Cruz y en Bolivia que están haciendo educación virtual y que lo están intentando hacer. Entonces, yo de verdad lo felicito a usted y a todos los profesores que están actualizándose en esto de que es la educación virtual, porque no es una cuestión solamente del profesor, sino que es una cuestión de responsabilidad de nosotros los alumnos, y no importa la edad, sino que tenemos que tener esa conciencia de estar ahí. Tenemos que pensar de que hay niños que están en primero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria. O sea, niñitos, que no tienen nada que ver con nosotros y que están intentando con la tecnología. Y perdón por la digresión y por lo que estoy diciendo, pero a lo que me voy es al hecho de la responsabilidad. Muy bien, gracias. Queremos ser abogados o queremos tener la profesión que sea ahora por internet. Pensemos que no solamente somos nosotros que nos estamos formando, sino que estamos haciendo un nuevo camino para muchas personas que tienen que formarse y lo tienen que hacer con responsabilidad. Perdón, doctor. Gracias, Gabriela. Miren, sé qué hermosos se ven acá en mi retorno. Ya les dije yo nunca dejo de mirarlos, siempre los tengo ahí, me gusta observarlos, qué están haciendo, si se mueven, no se mueven, se levantan, no se levantan. Su profesor, en algunas materias lo hemos dicho, hemos hecho ciertas inversiones para que nos puedan ver así con una cámara Full HD, aunque la computadora sea vieja. Su profesor va, al igual que ustedes, están en su estudio, yo voy a mi oficina desde las 7 de la mañana. Son cosas que a mí nadie me las paga, ¿no? La universidad ya ha hecho suficiente con adquirir este programa. Y si yo puedo hacerla, pues ustedes también pueden hacerlo. Teníamos una reunión de docentes donde la mayoría de los docentes no pide las cámaras, ¿no? Porque creen que es un gasto para el estudiante, porque creen que, no sé, son temerosos. Yo ya me he manifestado, les he dicho, yo entro desde 2 retornos y estudiante que no me enciende la cámara y yo me percato, pues lo retiro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo con seriedad y no por mí, es por ustedes, ya lo hemos dicho, el profesor ya está titulado, ya tiene un sueldo, tiene un trabajo, litiga, le va bien. El que va a necesitar esto para mañana, pues es el estudiante. Por eso es que lo hacemos más por ustedes, ¿no? Es por ustedes. Por eso tienen que estar ahí sentados
aunque cansados y todo. Por eso se dice que el estudio es pues, un sacrificio. Pero yo me jacto de obligar a mis pobres estudiantes a ver su cámara y pues los tengo ahí bien sentados y los miro todos los días y bueno, es un sacrificio mutuo. Bien, ha sido un gusto, ha sido un placer. Por favor, ténganme paciencia, vamos a llamar la lista en estos minutos que tenemos y gracias por sus comentarios. Y créanme que igual cuando mis hijos están ahí en su cámara virtual, encendeme la cámara. Pero papá, no, encendeme la cámara. Así nomás tiene que ser. Almaquio Romario. Disculpe por la digestión. Presente, Licen. Muy bien, no se preocupe. Gretel. Yulisa Nogales. Presente, Licen. Bien. Génesis Aguilera. No está. José Marcos Becerra. Tampoco está. Rosario Carrasco. Oh, por Dios, Presente, me doctor. ¿Quién es el que habló? Perdón, el hombre. José Marco. Ok, perfecto. Estén atentos, por favor. Sí, creo que contestó. ¿Quién más contestó? Rosario Carrasco. Sí, sí. Presente. Mireya Casas. Presente, profe. José Alberto Clavijo. Presente, doctor. Marisela, perdón. Presente. Domínguez. Alejandro González. Presente, Cintia Domínguez. Presente, Ya. Daniel González, profe. Perfecto. Franklin González. Presente, profesor. Gabriela está, ¿para qué la vamos a llevar? Marco Antonio Justiniano. Para que no hable más. Presente, profe. Klaus está también por ahí. Ana Paola Lacoa. Presente, Licen. Muy bien, escuchen por favor. Todos los que están en esta lista pues pueden retirarse. Les deseo un reparador descanso, que les vaya muy bien. Y los que no están en esta lista, manténganse conectados. Muy bien, un abrazo para todos. Adiós. Gracias. Hasta luego, Lin. Mane, gracias por Licenciado, doctor. Sí, no se preocupen, no hemos cortado la comunicación. Vamos, sigo con la lista. Joana López. Doctor. Presente, Licen. Vamos a acabar la lista, por favor. Mari Génesis Marín. Presente, Licen. Wendy Montellano. Orocondo. Presente, licenciado. Pues hartos, ¿no? Alejandrina Oñas. Presente, Licen, presente. Ramírez. Presente, Licen. Daniela Fernanda Salces. Presente, Licen. Ay, Daniela, usted se pasó entrando, saliendo. Vilma Tapia. Presente, Licen. Miguel Ángel Verdugués. Presente, Licen. Farid Seitún, también está, ¿no? Fernando Sí, Zurita. presente, licenciado. Presente, doctor. Fernando Zurita, presente. Muy bien, ahora sí, los que no están en esta lista, vuelen. Y los que están en esta lista se quedan conmigo hasta las 11 de la noche. Ay, no, Liz, no me nombres, ya me voy. Vamos al cumpleaños de Gabriela. Licenciado. Feliz día. Doctor, ¿tiene la palabra? Doctor, yo Bien. soy Dicen, Alan Aldana. Doctor, tío. Bueno, por tema de caballerosidad vamos con las damas. Daniela Fernanda Salces, hable. No, nada, Lisa, nada, muy buena su clase. Me retiro, chao, chao. Adiós, por favor, no me haga pensar que está en un estado inconveniente y que solo está ahí bromeando. Bien, vamos con ¿quién más quiere hacer algún comentario? Yo, Licen, soy Foc Alan Aldana Peñaranda. Bien, vamos a ir con las damitas. Andrea, apellido. Claro, Rojas.
Esto, claros, rojas. ¿Por qué no estamos en la lista, Listen? Es que es mi lista viejita, seguramente por eso no están, pero no se preocupen, yo les estoy poniendo aquí la asistencia y de las otras clases pues están grabadas, no hay donde perderse. Bien, Andreita, huele. ¿Quién más? Vamos con Saraí, Mustafa, ¿no? Y Saray Mustafa. Bien. ¿Quién más no está? Yasmin, Tanira, ¿están lista? Sí, presente. ¿Y qué hace conectada? Fuera de aquí. Esto es solamente para los que no existen. No, pero no me llamó. ¿Apellido? Robles. Robles. No, pues entonces no está en lista. Ya. Robles, apellido. Tineo. ¿Tineo? ¿Escuché bien? No, Tineo, con T. Tineo, ya. ¿Nombres? Yasmin Tanira. Ya, fuera de aquí, adiós. Siguiente, por favor. Quiroga Jonathan. Listen. Jonathan, otro que se pasó entrando y saliendo de la clase. El internet, pero lo voy a cambiar, no se preocupe, Listen. Lo dudo que sea su internet, realmente lo dudo, ¿sabe? Pero bueno, confiaremos. Yo en Gracias, Bien. Bien. Póngala en Aldana Siguiente. Peñaranda. En apellido Aldana, ¿no? Aldana Peñaranda Fox Alan. Por favor, alguien calla a su brasilera. Ah, José quería hablar conmigo, le voy a decir ahorita. Bien, ¿quién sigue? Saraí, ¿qué se conectada? Ya, vaya a echarse. No, Listen todavía. Bueno, parece que quiero estar aquí antes que me manden a otras actividades allá. Y eso que ya quería que Amiga, acabe la clase ya. Bien. Otra persona. ¿Quién más? Amílcar, ya lo anoté, pero ¿acaso no ven su pantalla? Ya está, Amílcar. Sí. Doctor, Ya está, adiós, que le vaya bien. Eduardo Francisco Alba Armendia. Ok, Gracias. Alba. El compañero que Adiós. se la pasa fumando ahí. Ya. Eduardo Francisco. Eduardo, ¿cuál Muchísimas es gracias, doctor. Ok, un abrazo, adiós. Ya luego corrijo sus nombres, si están mal, no se preocupe. Bien, ¿quién más tenemos? García José. García Adán José Hugo. Adal, es así como suena. Adán. Ya, usted debe ser hijo directo, pues, de Adán, ¿no? Bien, Hugo, ¿no? José Hugo. José Hugo. Muy bien. Ya está en la lista. Presente, ya, adiós. ¿Quién más queda vivo? Ya están todos, ¿no? Ya está Milcar. Bueno, niños, jóvenes, caballeros, señorita. Ha sido un gusto, un placer. Pues nos vemos. Dios mediante. Luego, que descanse bien. Se acabó la clase. Adiós. Se acabó la clase. Adiós, que le vaya bien. Acá. Ya vamos a cortar enseguida. Tengo que parar la grabación. Detengo la grabación.